Buenos días, amadas hermanas y hermanos y todos mis amigos que nos escuchan a esta hora. Quiero saludarle en el nombre del Señor. No antes recordar a la iglesia que estamos en ayuno y oración todos estos días. Mañana entramos a la recta final, el ayuno de la Santa Convocación. Y estoy invitando a todos los miembros de la iglesia, ya que estamos recluidos en casa por esta cuarentena, que no pierda la oportunidad de ayunar mañana. La familia que está con usted y todos estaremos transmitiendo un programa en la mañana y otro cuando estemos para concluir. De 8 a 3 de la tarde estaremos intercediendo, estaremos orando. Es el tiempo muy apremiante y se ha prestado el tiempo para esta santa convocación. Dios está pidiendo a la iglesia que interceda a la iglesia por la situación que tenemos. Vamos a orar. En esta mañana vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este momento. Gracias por todas las personas que están conectadas. Gracias por los hogares que están alerta y que van a escuchar tu palabra. Señor, úsame con temor y temblor para exponer exactamente lo que dice el texto bíblico y que cada uno de nosotros pueda aplicarlo para que saquemos una lección objetiva que pueda edificarnos a todos. Gracias, Señor, por tu respaldo y por tu ayuda. Bendice a cada uno que está pendiente. En Cristo Jesús. Amén y amén. El rapto de la iglesia. Rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. El rapto de la iglesia. El término proviene de la palabra latina rapio, que significa asir o arrebatar, llevar de repente. Y tenemos muchos casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y fue llevado, porque se lo llevó Dios. Así que Elías también fue arrebatado delante de los ojos de Eliseo. Y Elías, cuando vio que ya iba a ser Elías tomado al cielo, dijo: Padre mío, carro de a caballo, su gente y su carro de a caballo. Y no vio más a Elías. Como un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. Por eso se llama el traslado de la iglesia al cielo, el rapto. El rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. La palabra griega, que el término es rapto, asir, se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a explicar el rapto de la iglesia. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, no de la iglesia, sino del mundo, decía el secretario de las Naciones Unidas anoche que después de la Segunda Guerra Mundial, el evento más fuerte que ha azotado a la humanidad es el COVID-19 o el coronavirus. Los muertos que ha habido. Y decía un noticiero que el coronavirus
tiene muertos en los 5 continentes. La gente antes hablaba de que la segunda venida era como la tercera guerra mundial. Pero le voy a explicar para que no se confundan. El arrebatamiento viene antes de la segunda venida. Las señales de la segunda venida es lo que estamos viviendo hoy. Este encerramiento, esta cuarentena, el poco de muertos que tenemos aquí en Ecuador, en Estados Unidos, en España. O sea, la gente está asombrada, la gente está asustada por esto acontecer, que no ha quedado país que no se ha tocado con este virus de el COVID-19. Cuando el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que va a trasladarnos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, usa la palabra rapto. La palabra griega que traduce es aipazo, que significa arrebatar o llevarse. Un ejemplo bíblico. Descubramos cómo el Espíritu se llevó a Felipe cerca de Gaza y lo trajo a Cesarea. Capítulo 8, versículo 39 de Hechos. Dice la Biblia: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahí está la palabra arrebatar. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces ya tenemos ejemplo lo que es arrebatar, tomar a la persona y llevar al cielo. Ejemplo, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12, 2 al 4. No hay duda ninguna de esta palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para indicarnos: el Señor removerá a su iglesia y la llevará al cielo. La esperanza de la iglesia militante en este mundo es el retorno al cielo. Estamos en la dispensación de la iglesia, en la dispensación de la gracia. El apóstol San Juan, en su carta, muy a menudo dice lo siguiente: 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. La Biblia dice en 2 Corintios que mientras yo estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Y por eso es que muchos, aún colegas, mis colegas, no hablan de este rapto. Porque en la dimensión que estamos, en la dispensación que estamos en el cuerpo de carne. Y este cuerpo de carne nos ausenta del Señor. No obstante, el Espíritu Santo está en este cuerpo, pero para verle plenamente cara a cara, tenemos que ser transformados. Y dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la actualidad, la iglesia consta de dos grupos: los muertos en Cristo y los que vivimos. Cuando el Señor regrese al encuentro con su iglesia, los dos grupos se van a encontrar con el Señor. ¿Cuáles dos grupos? Los muertos en Cristo
y los que vivimos, cuando el Señor mismo dé la orden, con voz de mando, y ya el Señor usó esta voz en el capítulo 11 de San Juan, cuando llegó a la tumba de Lázaro, y Lázaro tenía 4 días de muerto, ya estaba enterrado, su misma hermana da testimonio, y es de ya, porque es de 4 días. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que el Señor trae las almas, los espíritus de los que durmieron en Él, y le da la voz de mando a los cuerpos inertes que están en el polvo de la tierra, para que sean levantados incorruptibles, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces mire, van a haber 2 transformaciones. Número 1, los muertos que están en el polvo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, los que duermen en el polvo serán transformados en un cuerpo incorruptible. Y dice, segunda de Corintios 5:4, que nosotros que estamos en este tabernáculo, en esta casa de habitación terrenal, el Señor dará su voz. Y dice la Biblia que la muerte será absorbida por la vida. ¡Qué gran bendición! Y Primera Tesalonicenses dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, los 2 grupos, los que vivimos y los muertos, es el personal con lo cual se compone la iglesia. Entonces ya tenemos ejemplo, Enoc, Elías y Pablo, que fueron raptados y llevados. Pablo regresó por guardarse al cielo, Enoc y Elías sí fueron raptados definitivamente. Los componentes del rapto. Vamos a empezar con el regreso de Cristo. La Biblia dice en Primera y Segunda Tesalonicenses que el Señor vendrá por su pueblo. Entonces, no debe confundirse la segunda venida y el rapto. Le voy a explicar. Las señales de la pandemia del COVID-19 son señales de la segunda venida. Estoy repitiendo. Capítulo 24 de Mateo, versículo 7, dice que habrán pestes, hambres y terremotos. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, que el secretario de la ONU ha dicho que parece un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial, es de la segunda venida de Cristo. El Señor está dando una alerta a la gente y especialmente a la iglesia y a los amigos que el Señor regresa. La gente que no haya querido entrar por la verdad ni creer al Evangelio, sufrirán dolor y vergüenza para los que se quedan. Porque no quisieron recibir la verdad del Evangelio. Así que la iglesia que ha recibido a Cristo en su corazón y que ha muerto al mundo y que no vive en el vaivén del mundo, de toda
lo que el mundo se delecta en sus pecados, nosotros estamos contra naturaleza, contra cultura, porque no hacemos lo que hace la gente. No participamos en el Festival Vallenato, no participamos en las parrandas, no participando del vocabulario obsceno, de todas estas cosas groseras. Nosotros no nos hemos apartado de ello. Entonces, todo el procedimiento instantáneo, no gradual. La palabra para momento es la palabra de la cual viene el término átomo. La palabra significa indivisible. La resurrección de los muertos en Cristo y el traslado de los cristianos vivos ocurrirá en un momento indivisible del tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Es un momento rápido. Por eso el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. No saben el día ni la hora. El apóstol San Pablo define a la iglesia como los escogidos para salvación. Escogidos para salvación. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Segunda Tesalonicenses 2:10. Corrijo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Pero el apóstol dice de la iglesia, versículo 13 de 2 Tesalonicenses 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué privilegio! Que Dios haya sacado del mundo un grupo de gente que ellos creyeron a la palabra de Dios. Ellos creyeron al testimonio de Dios puesto en su Hijo. Tan grande y jamás conocido, a ningún ser humano le ha pasado esto que le va a pasar a la iglesia. Dios nos escogió desde el principio para salvación por dos elementos que dan evidencia clara de nuestra salvación en el versículo 13. Número 1, santificación por el Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos santifica, nos justifica y nos adopta como sus hijos. Número 2, la fe en la verdad, cuya verdad es Cristo. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El medio que Dios usó para salvarnos. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, a nivel de iglesia universal, la voz del llamado en este tiempo, la voz que tiene que levantarse a salvar a los que están a punto de perderse en esta pandemia mundial, es el evangelio del Señor Jesucristo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo los amo, de tal manera que me di por ellos en la cruz del Calvario. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor dice, en capítulo 17, versículo 30 de los Hechos, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, donde en todo lugar, en los 5 continentes, que se arrepientan. Que se arrepientan.
porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos como por aquel varón, por haberle levantado de los muertos. Así que la palabra de anuncio, el modelo que Dios usa para salvar a la gente, es un modelo sencillo, la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas, la buena noticia es que Cristo murió por ti y por mí. La buena noticia es que Cristo, por yo creerle en Él, me libera del pecado y de la muerte eterna y me lleva al cielo. La iglesia, hace 21 siglos, hemos creído en este bendito evangelio sin agregarle ni quitarle, el evangelio de la gracia de Dios. Pero la Biblia dice, para los que se quedan, dolor y vergüenza para los que se quedan. Versículo 10. Segunda Tesalonicenses 2:10. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. La gente creerá a los brujos, a los hechiceros, a las bestias, al anticristo, al problema ecuménico mundial. Le va a cree que esa es la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Una gran verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo es verdad. No hay otra verdad. No se confunda. No es religión. No es dogma. Es vida. Y es persona. Quien salva es una persona divina que tomó cuerpo humano y fue inmolado por nuestros pecados. Es el Hijo de Dios. Por rechazar la verdad es Jesucristo. Por esto Dios cierra su gracia y entonces ellos creen a la mentira. Porque no atendieron a la verdad en su tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Vamos a desarrollar un debate teológico profético. ¿Por qué se da esto a los que rechazan el evangelio? Y se da esto porque Dios es el que fundó el evangelio, no los evangélicos. El que fundó el evangelio no es una agencia misionera mundial, no. La agencia de la iglesia está en el cielo. Y el que testificó que Jesucristo era hijo de Dios fue Dios mismo. Después que fue bautizado en el Jordán, cuando Juan el Bautista le bautizó, dice la Biblia que los cielos se abrieron. Una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. A él oí. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces, amigas y amigos, y todos la iglesia, quien han dado testimonio de Jesucristo es el Padre, es Dios. No han sido unos evangélicos que se les metió en la cabeza fundar una iglesia. Él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En 1 de Juan, busquen este versículo que es importante, 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Repito el versículo 11. Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo.
Si yo rechazo eso, como me han dicho mucha gente en este tiempo de pastorear, me ha dicho, yo no tengo pecado. Primero de Juan 1:10 dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1:8, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así que aquí está en juego, no una doctrina de los evangélicos. Aquí está en juego no un dogma de la Iglesia Cristiana Evangélica Mundial. Aquí está en juego es el testimonio de Dios vivo que se manifestó a la humanidad en la vida de su Hijo y que Dios en voz audible desde los cielos proclamó: este mismo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Si usted rechaza a Jesucristo, rechaza el mensaje de Dios el Padre, porque Dios el Padre es que ha señalado que Él es el Hijo de Dios. No hay nada. Por eso, los que rechazan a Cristo, rechazan a Dios el Padre. Porque quien ha dado testimonio de su Hijo es el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no creía ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que, San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que recibe a Cristo, recibe el testimonio de Dios. El que rechaza a Cristo ha blasfemado contra la verdad de Dios. No le queda otra cosa que el juicio eterno, y Dios cierra su gracia, su paciencia para con los desobedientes, y entonces debe de salvarlo, le envía un poder engañoso para que crean la mentira. La dispensación ha concluido. Con el rapto termina la gracia. El tiempo de la gracia ya en ese tiempo ha pasado. Se efectuó el rapto. Ojo, el tiempo de la gracia es importante porque es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo de la iglesia gentil. Este es el tiempo de acudir y venir a Cristo. Hoy usted tiene la gran oportunidad de donde esté, donde me escucha, abrir su corazón y permitirle al Señor de la gracia y recibir el testimonio de Dios. Jesucristo dijo en capítulo 5 de San Juan: yo no necesito testimonio de los hombres, mas les envía a Juan para que crean, para que se salven algunos, porque yo tengo testimonio de mi Padre. Mi Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y San Juan 5:39 dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Esta, la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el testimonio de Dios hoy en el mundo habla hispana y en todo el universo de los 5 continentes con sus idiomas, en inglés como sea. Este es el mensaje de Dios para la humanidad hoy, amigos. Hoy es el testimonio que Dios ha hablado por los profetas, ha hablado por los apóstoles, ha hablado por Moisés. Dios ha hablado a la humanidad. Por el hombre rechazar a Cristo, esta oferta cariñosa de la gracia de Dios que contiene a Cristo, no queda al Señor otra opción, sino rechazar al hombre, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la verdad. Cualquier cosa que se agrega a este mensaje no tiene sentido. Cualquier cosa que se agregue al evangelio es otro evangelio y es inaceptable a los ojos de Dios.
El evangelio limpio de Jesucristo es porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. El hombre no tiene que hacer una penitencia para ser salvo. El hombre tiene que creer y poner su fe en Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios los declara ser hijos de Dios. Así que el evangelio no necesita otra arandela. No necesita agregarle otras cosas. Creo que el mundo no ha rechazado nuestro mensaje, sino que ha rechazado a Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. En este momento, reflexionemos sobre esta charla que por la gracia y la misericordia de Dios me ha permitido transmitirle. En esta hora pido a Dios en Jesucristo que el Espíritu Santo realice su obra en 3 aspectos. Lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Quien puede hacer la obra de llamamiento al arrepentimiento y de salvarlo es el Espíritu de Dios que está en la tierra y que la iglesia la posee. Así que en este momento me uno con todos los evangélicos donde ha alcanzado esta transmisión para orar por esta pandemia mundial, por este desespero, por este pánico. La gente no sabe qué hacer. Dios tomó a la gente desprevenida. Las grandes potencias no tienen solución. Los grandes mandatarios tampoco. Dios ha hecho lo que Él quiso hacer en este tiempo. Padre amado, en este momento levanto mi mano para bendecir tu iglesia que va a ser raptada al cielo. Y para ser raptados al cielo tenemos que estar preparados, santificados, cumpliendo tu voluntad, haciendo la voluntad de Dios y habiendo experimentado la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En esta mañana, Señor, oro por las amigas y amigos que no tienen esta misma esperanza, que han rechazado a Cristo por años, y se han complacido en la mentira. Han escuchado al brujo, han escuchado, Señor, al curandero, al supersticioso, al rezandero, y no a Dios. Dios es Dios, y ha tronado desde los cielos con la pandemia mundial y ha matado a muchos. En esta mañana, Señor, misericordia. En esta mañana, Señor, compasión. En esta mañana, Señor, auxilio para la gente que muere. Oh Dios, se está agotando la comida. La gente ha sido despedida de sus empresas, de sus trabajos. Y va a haber hambre. La economía se ha venido a pique, Señor. Y tú eres la única esperanza. A ti volvemos nuestros rostros hoy. Y te rogamos que toques los corazones de los que no te han recibido. Bendícelos en esta mañana y glorifícate. Repita esta oración conmigo. Diga: Señor, en esta mañana me arrepiento por haber sido rebelde a tu mensaje de que Jesucristo es el camino al Padre. Yo en esta mañana te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de las obras. Recibo tu Espíritu como garantía de que soy hijo tuyo y con tu sangre quita todos mis pecados. A partir de este momento soy declarado tu hijo, Señor, por tu gracia. Y hago parte de la iglesia tuya, el cuerpo tuyo que milita en esta tierra. Señor, gracias por salvarme. Oro por los que están enfermos ahora. Oro por los que están en calamidad ahora. Donde el enemigo está molestando y torpedeando las vidas. Rechazo la obra de los brujos y de los hechiceros
rechazo la obra de opresión del enemigo y también la enfermedad natural, los que están en los hospitales, los que están en la UCI, los que tienen el ventilador, que no pueden respirar por este virus inmundo que ataca con esta enfermedad mortal, Señor, especialmente los pulmones, la neumonía. Reprendo la neumonía en este momento y pido que el Señor tenga misericordia. Pero a los salvados guárdalos para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que se conectaron. Que Dios les bendiga. Chao, chao.